Queremos encontrar el área de la región limitada por la curva polar R igual a 2 veces c elevado a la potencia o θ en el intervalo cerrado de pi sobre 2 a pi. Para determinar el área delimitada por una curva polar, utilizamos el área de fórmula del área igual a 1/2 veces la integral de R al cuadrado, integrada con respecto a θ, de alfa a beta. ¿De dónde viene esta fórmula? Primero, aproximando el área delimitada por la curva polar usando sectores circulares como vemos aquí. Recuerde, la fórmula para el área de un sector circular es área igual a 1/2 R al cuadrado θ. Ahora, a medida que aumenta el número de sectores circulares, el área de los sectores circulares se aproxima al área delimitada por la curva polar, como vemos aquí a la derecha. Por lo tanto, si tomamos el límite cuando n se aproxima al infinito de la suma de los sectores circulares, esto es igual a la integral de f dada aquí. Volviendo a nuestro ejemplo, alfa es igual a pi sobre 2, y beta es igual a pi, con un lado terminal de pi sobre 2 radianes estaría aquí. Y el lado terminal de pi radianes estaría aquí. Y por lo tanto, nos estamos integrando de aquí para aquí, acumulando el área delimitada por la curva polar, lo que significa que estamos encontrando el área de esta región sombreada aquí. Entonces, para configurar esto, tendremos un área igual a 1/2 veces la integral de R al cuadrado, que debería ser 2 veces c elevada a la potencia de θ al cuadrado, de θ de pi sobre 2 a pi. Ahora, vamos a evaluar esto. Observe cómo, 2 cuadrados serían 4. 4 veces 1/2 sería 2. Entonces, tendríamos 2 veces la integral de elevado al poder de. Cuando tenemos poderes de poderes, nos multiplicamos. Esto se elevaría al poder de 2θ, de θ, de pi sobre 2 a pi. Observe aquí, tendremos que realizar la sustitución u, donde sería igual a 2θ. Y por lo tanto, el diferencial u es igual a 2 de θ. Entonces, si dividimos ambos lados entre 2, observe como 1/2 du es igual a de θ. Entonces escribimos esto en términos de u, tendríamos 2 veces integral de. Esto sería e para ti. Pero de θ es igual a 1/2 du. Sigamos adelante y factoricemos el 1/2. Y luego, observe cómo estos límites de integración son en términos de θ. Necesitamos escribirlos en términos de u. Entonces, si θ es pi sobre 2, y u es igual a 2 veces θ, sería 2 veces pi sobre 2, o simplemente pi. Y cuando θ es pi, u son 2 pi. Entonces, tenemos solo la integral de al poder de u, de pi a 2 pi. Entonces, la antiderivada sería simplemente e para la u. Entonces, tenemos e para los 2 pi, menos e para el pi, que sería el área exacta de esta región sombreada. Observe cómo podríamos factorizar e a pi si quisiéramos. Esto es equivalente a e al pi multiplicado por la cantidad de al pi menos 1. Al multiplicar, las bases son las mismas, sumamos los exponentes. E a la pi veces e a la pi es e a las 2 pi y, por supuesto, e al pi veces 1 es e al pi. Entonces, cualquiera de estas formas sería el valor exacto, el área exacta en unidades cuadradas. También obtengamos nuestra aproximación decimal ahora. Así que hemos elevado al poder de 2 pi. Flecha derecha, menos e elevado al poder de pi, que sería aproximadamente 512.3510. De nuevo, eso serían unidades cuadradas. Sin embargo, como tenemos la calculadora gráfica, vayamos a la integral de f original y verifiquemos que nuestro trabajo sea correcto. Asegurémonos de que estamos en modo radian, así que presione la tecla modo. Observe cómo estamos en el modo radian y en el modo polar. Entonces, volveremos a la pantalla de inicio. Entonces, ingresaremos
5 para 1 2, y luego más. La integración de funciones es la opción 9, así que solo voy a presionar 9, que muestra la integral, aunque nuestro límite de integración es pi sobre 2. Ahora, si tiene una versión anterior de la TI-84 u 83, su entrada se verá un poco diferente. Flecha correcta. El límite superior es pi. Flecha derecha, el integrando entre paréntesis. Tenemos 2 veces e elevado al poder de teta. Flecha derecha, paréntesis cerrado, cuadrado, flecha derecha. La variable de integración es teta y enter. Entonces, observe cómo esto verifica que nuestro trabajo sea correcto. Cualquiera de estos sería el área exacta, y aquí está nuestra aproximación decimal. Espero que hayas encontrado esto útil.